Bueno, guys, the situation today, I won't be able to turn on the camera because I've been having troubles with my internet. Entonces, ustedes saben que cuando uno enciende la cámara, como que nos consume más internet y desde ayer tuve que cancelar unas reuniones que tenía porque no tenía internet. Bueno, de hecho solo fue una y no, o sea, no me dejó hacer nada. Entonces, no voy a encender la cámara because I know estas cosas a veces pues que por la cámara, que entonces se baja la intensidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, you won't be seeing me today, pero ya me conocen de las otras dos sesiones, entonces pues cero nervios, right? Bueno, good morning, welcome to the ones who are connecting, los que se están conectando. Good morning. Let me see what we have here today. Andrés Castillo, Andrés Julián Ortiz. Okay, Julián, I need to talk to you, right? You text me en WhatsApp, si quieres al final conversamos. Profe, lo que pasa es que qué pena con su merced, es que yo soy la mamá de Cristian. Como él es alumno de 8º grado, me acuerdo Sí, señora. que te contó en la presentación, pues él está en clase en este momento, sino que yo me conecté un momentico, pues para decirte que yo hice lo que tú dijiste, hicimos lo que tú dijiste para mirar las calificaciones, pero no nos aparece. El niño estuvo en nivel 3 en el mes pasado, pero él lo perdió porque tuvimos 2 calamidades domésticas y luego él tuvo que adelantarse con el colegio, entonces no le quedó el tiempo para adelantarse en el nivel 3, por eso lo está repitiendo. No sé si eso tenga que ver porque aparece lo del mes pasado, pero no aparece lo de este curso actual. Entonces no sé si eso tenga que ver. No, el curso anterior yo creo que ya lo cerraron. O sea, el curso anterior se cierra. Sí, ese ya está cerrado. Sí, pero al mirar nos aparecen son las evidencias del curso pasado, pues las que no envió y algunas de las que envió. Entonces no sé por qué, porque de este curso no aparece lo que el niño ha enviado ni notas. Entonces no sé qué será lo que pasa. Yo creo que sí. Pues yo te hablo ahorita, Yo creo que sí yo te hablo porque ahorita es porque qué pena contigo, porque yo ahorita tengo una reunión en el colegio, entonces por eso me alcancé a unir ahorita un momentico para comentar, yo para ver, pues no sé, tú qué me puedes decir. sí, yo creo que sí. Bueno, lo que te voy a pedir entonces es que entres al curso. Estás ahí en el computador. Para que hagamos eso de una vez, pues ya que te tienes que ir, para que él de pronto se dé cuenta. Si está haciendo el mismo tercer nivel, son las mismas evidencias. O sea, las evidencias no cambian por grupo, ¿sí? O sea, son las mismas evidencias, por eso entonces tú dices que son las mismas, porque todos los niveles 3 tienen las mismas evidencias. Entonces, hay dos formas de ver las calificaciones, ¿sí? La primera es que, la primera y la que yo les recomiendo siempre, van a ir entonces a contenido del curso. De pronto si tú lo puedes ir haciendo de una vez para que me digas qué te aparece, si te sale algo diferente, etcétera. Bueno, entonces, Cristian, sí, yo sé que él cada vez que hace una evidencia me envía el correo mandándome el pantallazo. Yo le dije que no era necesario que entrara y mirara las notas y me dijo, no sé cómo mirarlas. Entonces, bueno, ahí en contenido del curso le vas a dar a clic en proyecto, actividad número 1 y evidencias. Esa es la forma de verlas, ¿sí? Y esa es mi recomendación para todos. Tienen que estar constantemente pendientes de sus notas. Van a ir a donde está cada evidencia, por ejemplo, para ver la nota de esta, Vacations Around the World, que es una de las que yo tengo que calificar. Vacations, ¿vas conmigo? Mamá de Cristian, ¿vas conmigo? Aló. Profe, espérame porque no he podido entrar, ya estoy en esa. Espérame un segundito, por favor. Buenos días, good morning a los que se están conectando. Morning.
Bueno, entonces, contenido del curso, proyecto, o bueno, vas apuntando. Eh, de pronto en un papelito y cuando llegue Cristian hacen el ejercicio los dos. Entonces, si quieres me prestas aquí atención. Sí, yo te presto atención, porque Listo, mejor porque no me deja. listo, dale. Entonces recuerda, contenido del curso en el menú de la mano del lado izquierdo, vas a proyecto y actividad número 1. Contenido del curso, proyectos. Actividad, Actividad, ¿me dice? sí, actividad 1, que es la que he calificado, y evidencias. Y evidencias. Listo. Entonces, cuando le das clic en evidencias, te aparece aquí como para navegar con estos botones, ¿sí? Acá nos dan instrucciones de qué es lo que se tiene que hacer en cada punto. Y digamos, Sí. quieres ver la nota de Vacations Around the World, que es una de las evidencias que debíamos entregar la semana pasada. Entonces, para ver Sí. la nota, le vas a dar aquí, vas a bajar, ¿sí? Y dices ver evidencia. A mí desafortunadamente no me aparece, pero a ustedes yo estoy 100% segura que sí. ¿Qué es lo que les aparece? Ah, Les ok. aparece como un, espérame, acá más o menos se ve. Esperen un segundo, por favor, que carguen. Aparece el nombre de la evidencia, algo así parecido, y acá como una casillita para llenar como una especie de mensaje. Entonces ahí escribe mensaje, Eso para enviarla. Cuando ya está calificada, Sí. acá aparece el número. Entonces, acá si te sacaste 100, si te sacaste 70, 60, 50, acá aparece, ¿sí? Ahí aparece. Si estuvieras ahí, ahí lo estarías mirando. Y Ah, ok. en el comentario aparece el número 1 y el comentario es una nota de voz siempre. Yo siempre les doy una nota de voz diciéndoles que, por ejemplo, si lo perdieron, qué es lo que deben corregir, ¿sí? Y qué es, o por qué te sacaste pues ese porcentaje, ese número, si lo hiciste muy bien, listo. O sea, como que ahí está, acá, en esta parte de acá, aparece la nota. Y así con todas las evidencias. Entonces, por ejemplo, la siguiente, My Dream Vacation, también le das aquí en ver evidencia. Y ahí otra vez, si ya lo enviaste ayer, deben estar las calificaciones ahí. Listo. Esa es una forma. La segunda forma es Sí. acá en el mismo menú donde está contenido del curso. A mí me aparece diferente, a ustedes les Sí. aparece un poquito menos, pero bueno, es básicamente lo mismo. Centro de calificaciones. Clic ahí. En el centro de calificaciones, Sí. la excepción es que con el centro de calificaciones usted no va a poder escuchar pues mis observaciones y solamente te aparece aprobado o no aprobado, no te aparece pues el porcentaje o el número real que te sacaste. Sin embargo, pues cuando uno quiere darle la revisión a todo lo que ha hecho, entonces acá me aparecen todos, ¿no? Pero a usted solo le va a aparecer usted, le va a dar clic aquí en actividades complementarias, en el más, espera que cargue y va a aparecer así, ¿cierto? Entonces acá te aparece, por ejemplo, esta RAP 1 significa actividad, la actividad número 1, ¿cierto? RAP 1 se refiere a las actividades de la semana pasada. La RAP 2 van a ser las actividades de esta semana, la RAP 3 la de arriba y la RAP 4 la última, ¿ok? Y acá esta persona, bueno, estas personas se dan cuenta, usted le va a dar clic en el más y va a aparecer cada una de las evidencias, ¿cierto? Con su correspondiente nota. Acá lo diferente es que solo aparece A o D y no va a poder escuchar mi recomendación, entonces por eso les digo que también es mejor que revisen al otro lado, por si tienen de pronto que corregir, hacer algunas correcciones. Ya, o sea, si quieres ver las de esta semana, le das aquí clic en el más. Cuando están así en amarillo es porque yo no las he calificado, o sea, que el aprendiz se entregó, pero yo no he calificado. Cuando ya aparece así es porque ya está calificado.
Y así, con todas las evidencias, vea que aquí están divididas una por una, para que pues no vayamos a tener como confusiones. Y esas son las dos formas de ver las calificaciones. ¿Listo? No sé, la mamá de... Ah, bueno, la señora se fue. Bueno, listo, chicos. Good morning, good morning, good morning, good morning. Esta fue como la pequeña introducción. Nelson, si quieres silencias el micrófono porque está como lloviendo por allá. O hay interferencia. Señor. I can send my qualification. Yo envié el 31 los archivos el 31 de mayo, pero no tengo la calificación. Ok, el 31. El 31. Bueno, recuerden una cosita. Por estatuto del SENA, todos los instructores tenemos 3 días hábiles para realizar las calificaciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los días hábiles son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si ustedes las enviaron el viernes, digamos que en la tarde, por ejemplo, todo lo que ustedes enviaron el fin de semana, el viernes, el lunes a mediodía ya estaba todo calificado. Por eso yo les escribí. Los que enviaron por la tarde, bueno, tenemos los 3 días hábiles para realizarlo. No incluyo festivos, ¿ok? Entonces, para que estén ahí como también conscientes de eso. Lo que sí se debe hacer todos los días es, por ejemplo, responderles los correos o dudas e inquietudes en el foro. También las respuestas deben hacerse todos los días. Obviamente yo nunca, bueno, muy pocas veces pues me demoro los 3 días para realizar las correcciones, máximo 2, para que entonces estén como pendientes de eso. Listo. Bueno, entonces, esta pequeña introducción, chicos, las preguntas van a ser al final, ¿listo? Yo voy a empezar la explicación del tema gramatical que nos compete y al final empezamos con la ronda de preguntas, ya que a las 9:30 tengo otra sesión. ¿Listo? Bueno, this is the agenda for today. Grammar topic, which is the most important one. Modal verbs, must, mustn't, should and shouldn't. ¿Sí? Esos son los verbos modales, ya vamos a ver en qué consisten. Y el verbo semimodal, right, which is have to and don't have to. Los otros dos puntos se los voy a les voy a mostrar en donde los encuentran, ¿sí? Ya que son puntos de básicamente solo vocabulario. Entonces aquí les voy a mostrar dónde están, los vamos a mencionar así como muy rápidamente, pero en lo que sí vamos a ahondar un poco es en el tema gramatical como tal, ya que el vocabulario pues va a depender 100% de ustedes. Al final vamos a entonces hablar un poco de las evidencias, de lo que nos corresponde para esta semana y questions and doubts sobre cualquier duda que tengan de las evidencias, cualquier duda o sugerencia o lo que tengan para pues, de lo que ha pasado. Right? Okay, so what are the modal verbs? What are the modal verbs? Los verbos modales son must, mustn't, should and shouldn't. Ese mustn't, chicos, la verdad es que es un dinosaurio. Mustn't ya está mandado a recoger. Nobody uses it anymore. Ya está fuera de contexto, fuera de lugar. Es muy raro encontrarlo incluso en textos, a menos de que sean muy antiguos, pero digamos que vamos a entenderlo. ¿Qué significa? Si algún día lo encontramos, pero la forma de la forma de negar must es must not, ¿ok? Must not. Y should and shouldn't, bueno, shouldn't sí, totalmente, shouldn't sí es totalmente vigente, ¿ok? Now, what is a modal verb? A modal verb is a type of verb that indicates modality, obviously, right? Modality allows the speaker, esto es lo que se refiere con modalidad. Modality allows a speaker to express beliefs, attitudes, and obligations, right? Creencias,
actitudes y obligaciones, ¿ok? Para eso nos sirve estos verbos de acá, right? Now, modal verbs are used before another verb to express ability, permission, possibility, and obligation, right? Entonces, lo usamos antes de otro verbo que nos ayuda a expresar ability, permission, possibility, and or obligation. Alright, vamos a ver entonces el uso de cada uno y como que esas diferentes situaciones que las podemos usar, lo podemos hacer uso, right? So, use of should. Vamos a empezar con should. Yo sé que de pronto algunas personas ya están un poco más familiarizadas con should para que veamos las diferentes formas, right? So, should is used to make suggestions, sugerencias, okay? Give advices, que es como dar consejos. Express duties and assumptions. Express duties es como deberes, right? Y assumptions que son suposiciones, all right? That's what we use should for. Number one, so we're going to check on examples for each one, ¿ok? Si tienen dudas acerca del tema, de una vez, por favor, hablamos pues como las expresa. Now, number one is a suggestion, right? It's a suggestion and it says, you should, we're going to check examples on each situation, okay? You should buy the red car. It's more comfortable, all right? You should buy the red car. It is more comfortable. So that is one suggestion, right? Si quieren, por favor, me ayudan con ejemplos en cada una, pues con más ejemplos. Igual les voy a mostrar allí más adelante donde hay más ejemplos, ¿ok? Para que ampliemos un poquito más como la comprensión. Now, suggestions. You should buy the red car. It is more comfortable, right? That is a suggestion, right? Es una sugerencia. I believe the modal verbs in Spanish are the same, right? But anyway, we're gonna check on advices. Advices que son, bueno, advertencias. Advertencias. It says, people with high cholesterol should eat low-fat food. People with high cholesterol should eat low-fat food, right? That is advice, but also I'd rather say como consejo, right? Como algún tipo de consejo. Give advices, es más como, bueno, sí, advertencias y consejos, right? Now let's check on duties. I should be at the office at 8 a.m. Por favor, cuénteme el que alzó la mano. Para no salirme de la... Yes, Andrés, go ahead. Andrés, you raise your hand. Morning. Yes, teacher, but in the end of the class, I write an example. Yes. But, I have a question, but at the final class. At the end of a class, you have a question, but is it about the topic that we're talking about? No. Okay, yeah, so I said, if you have questions, please speak, but about the topic. Al final hablamos de las otras dos, okay? Okay. Okay, now, duties. We checked already suggestions, advices. Now let's check on duties. Duties, que son los deberes, ¿no? You should be at the office at 8 a.m., right? It's a duty. Okay, es un deber. So you should be at the office at 8 a.m. Now the last one is suposiciones, okay? And it says, he should be in Medellin by now.
He has a meeting there. Ya, yo supongo, ¿no? Él debe estar. He should be in Medellín now. By now. He has a meeting. Debería estar en Medellín. Hasta ahora tiene una reunión. Alright? Questions. Preguntas. Acerca del tema. Gracias. Tatiana, go ahead. Hi, teacher. Morning. What is the must replaced now? What is a must? The difference between both? Is now replaced now the must with the verb, the modal verbs. Sure. Yes. So remember, modal verbs are should and must. Tenemos los dos. Both are modal verbs. Now we're going to check the difference between should and must, because they are used in different situations, all right? Okay. But in this moment, actuality, the must is no usually. So the usual is true. O sea, en vez de más, ya que no se usa tanto actualmente. Ah, bueno, no. Lo que yo les decía era que, por ejemplo, el must sí se usa. El que no se usa es el mustn't. Así como está escrito. Okay. Sí, no, el must, claro que lo usamos. Sí, ya vamos a ver la diferencia entre estos dos, entre should y must. De pronto lo que no me hice entender fue que este mustn't, así como está escrito con el apóstrofe y la T y la N, es un dinosaurio, o sea, ya nadie lo escribe así, nadie, no lo van a... Ajá, es esa forma de escribirlo. No es que no exista, claro que sí, el must sí existe. Lo que me refería era que pues su forma negativa, así como está acá escrito, pues nadie lo usa. Anymore. Igual, si lo encuentran por ahí, pues claro que sí. You're welcome. Bueno, entonces, listo. Ya vemos entonces en qué situaciones en qué situaciones usamos should. And now we're gonna go to must. Okay? Must. When do we use must? These are the main differences. So, must is used to express a strong obligation. Yeah? Strong obligations, example, a necessity and a logical deduction. Okay? Obligation, necessity, or logical deduction. Acá nos dice expresar obligaciones mandatorias, necesidades y deducciones lógicas. Basic, right? Now, for example, necessity. You must have a passport to pass the border. You must have a passport to pass the border. Of course, that's a necessity. I mean, you cannot use should, yeah, because should is for like an advice, right? It's for a suggestion, right? Ahí está la diferencia. Más que te dices que tú tienes pasaporte para pasar la frontera, right? It's not a suggestion or it's not an assumption. No, it's a necessity. So for this case, you have to use must. Okay? Must. Logical deductions. Deducciones lógicas. They must be rich. Look at their house. So son una deducción lógica. They must be rich. Look at their house, right? It's logical. Now for the strong obligation, you must stop at the red light. You must stop at the red light. Of course, that is a strong obligation. Yeah. Now, yes, ¿vamos bien? ¿Está claro hasta ahora?
El must, claro que sí lo usamos, solo que no estamos usando es el mustn't con la apostrofillita y la negación así como medio dinosauria, ¿ok? Entonces, estamos claros, ¿no? Esos son los modales, esos son los verbos modales. Vamos a checar ahora the semi-modal verbs. Semi-modal verb, it's have to and don't have to. Okay? Now, guys, what are the difference between these three? Have to is not a modal verb, but is usually used to express impersonal obligations. In other words, the person has the obligation to do something that depends on our external authority. Yeah, for example, the rules at work or at school. Guys, los límites de cada uno, o sea, de should, del must y del have to, son a veces un poco borrosos, ¿no? Son un poco borrosos. Ustedes saben que el idioma, o sea, una lengua, está sujeta también al uso cultural, ¿no? Está sujeta al uso de la gente y la gente, si pasa con el español nos hemos dado cuenta, pues con el inglés es igual, ¿cierto? Entonces, los límites son borrosos, los esfuerzos de la lingüística es como poder clasificar cada una de todas esas cosas tan variadas que nosotros decimos, cada una de esas cosas que están también sujetas a la cultura y tratarlas como de encasillarlas para poder explicarlas, ¿sí? Pero al momento de uno decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre you have to stop at the red light? Sí. Y you have to wear a tie on Mondays, for example. Entonces ahí uno dice, bueno, hay que adaptarse un poco, ¿sí? Como tratar de entender una idea general, pero tampoco decir, ay, pero es que esto me lo dijeron que era así, pero es que, o sea, es muy difícil también encasillar todo como dentro de unas reglas lingüísticas que uno a veces, pues, aquí yo trato de mostrárselas, ¿cierto? De dárselas un poco más como sueltas, pero ustedes también pues como que son bienvenidos a que hagan o sea, que se cuestionen, ¿no? Porque es cuestión también, ese es el proceso del aprendizaje, o sea, cuestionarse es como los límites de cada uno de estos semi-modal verbs and modal verbs, right? So, now we have clear that have to, it's an obligation, ¿sí? Es una obligación that depends on external authority, ¿sí? Que depende como en autoridades externas. For example, the rules at work, las reglas del trabajo. So, you have to wear a uniform at work. Yeah, so it's an obligation. It depends on an external authority. And students have to wear a tie on Mondays. Yeah, students have to wear a tie on Mondays. Yeah, it's a stronger, I believe it's a stronger situation. It's an external obligation, something that you have to do, something that you have to follow, right? To follow the rules. You have to follow the rules, for example, las leyes, ¿sí? En una external obligation, hay como una autoridad exterior que te obliga, ¿no? A hacerlo. Si no lo haces, pues bueno, habrá algún punishment, right? Algún castigo, algo que suceda, ¿no? Okay, so I believe we're clear en medio pues como de esos dos. Now we're gonna check on negative. We're gonna check on the most important one, right? Which is our semi-modal verb, porque tiene tiempos, ¿no? Porque está sujeto a
digamos que a las variaciones de la lengua, que es presente, pasado, ¿sí? Presente simple, etcétera, etcétera. Entonces, number one, affirmative. Affirmative. Remember that the third person of have is has, la tercera persona, se modifica el verbo y queda no es has, no es have, sino has. So I have to do homework, right? This is the semi-modal verb, and the verb is in its basic form, okay? Está en su forma básica. And I believe it happens in past. En pasado solamente cambia el have to por had to, pero bueno, ya lo vamos a revisar. So I have to do my homework, yeah, and she has to work on the weekend, right? Those are examples that depend on of external authority. Now they have to travel in first class, yeah. It has to be in every office. Debe estar en cada oficina, maybe a plant or something, okay? So now this is the affirmative form. Negative form, it changes, of course. So I don't have to. You don't have to take this test before the interview. He doesn't. Igual, cambia para tercera persona, okay? He doesn't have to work on the weekend. It doesn't have to be in every office, right? They're the same examples for each form. They don't have to travel in first class. We don't have to wear a uniform. A uniform. Listo, ¿vamos bien? Questions so far? I believe we are good. Yes. Yes. Go ahead. Teacher, why must I? No te escucho. My teacher, Oh my goodness. ¿Quién me está hablando? Carlos, si quieres mejor escribes en el chat. Sorry, pero es que está como difícil communication. Tatiana, ¿tú tienes otra pregunta? Dejaste la manito arriba. No, teacher, I have a question. Okay, go ahead. The have to and the must could be used in the same situation. For example, in a law. In a law, la ley. In a law, yeah. It depends. Or, It depends, because if the law is about a strong obligation, for example, here, tú debes, o sea, como que aquí te dicen es como que, bueno, lo que tú debes hacer es parar en una red light, ¿sí? Eso es lo que tú debes hacer, pero finalmente listo, pues si tú no lo haces habrán consecuencias, ¿no? Esa es como una obligación, strong obligation. Now, recuerden que aquí have to es como que, bueno, te dicen, en el trabajo te dicen, tú tienes que venir los lunes vestida así. Y ya, o sea, como que si... Is necessary? in my example, for que puse ahí, por ejemplo, you must have a visa for into the United States. Yes, to get into the United States. El have to, digamos, en ese sentido también es una obligación tener la visa. ¿Se podría usar en ese caso también el have Eso, ok. o no necesariamente? Sí, claro que sí pueden ser en las dos, porque finalmente recuerden que acá nos dice que es como una autoridad externa,
¿sí? Entonces la autoridad externa, no sé, Estados Unidos, te dice tienes que tener a you have to have the visa, porque no es algo que tú digas, ay no, pues es que si no la tengo igual también lo puedo hacer, como lo que sucede con the red light, ¿sí? La regla está, pero si tú no la quieres cumplir, pues igual pasas, ¿no? Pero con la visa no es así. Entonces yo sí preferiría como que, bueno, you have to have the visa, right? To get O sea, into que the tiene que states. ser o tiene que ser, se usa el have. Sí, Digamos que cuando es el más, de pronto que puede haber una cierta flexibilidad, se puede usar eso, digamos que como algo no, más no flexibilidad, sino que al específico. final, eso, como que si al final pues tú no lo haces, pues bueno, tú verás, pero la embarras. Ok, Pero más o menos así, por eso yo les digo que de pronto seamos un poquito flexibles, ¿no? La lingüística trata como de encasillar, como para que las personas que están aprendiendo traten de, bueno, de ubicarse, pero, pero un poquito la flexibilidad, ¿no? Ahí pudimos deducir que sí, por ejemplo, you have to have the visa. Y pues bueno, acá como la obligación es, bueno, pues hágalo, porque pues si no lo hace, pero si usted no lo hace, pues está bien, igual, pase, ¿sí? Habrán consecuencias, pero puede pasar. Listo. You're welcome. Bueno, esto pues, bueno, están escribiéndome, perdón, yo no... Andrés me dice, I should learn English if I want to. Recuerden que want casi siempre después de want to get a better job. Listo. You must have a visa for getting into the US, ok, ahí ya, bueno, ya dijimos que es mejor have to porque pues al final, si no la tiene no entra. Andrés, he has to work if he needs money, muy bien. Pero bueno, ahí podríamos ser un poquito más, bueno, she needs money. Bueno, puede que sí. She must not, excellent, she must not work the next weekend, muy bien. Why must I use the auxiliary verb don't in negative form? Why cannot use it in heaven? Bueno, Carlos. Listo, ya, esa era tu pregunta. Bueno, pues es que haven't no significa no tengo. Eso no significa eso. Haven't es el... a ver. Venimos a ver si yo encuentro aquí... como dejarte un videíto, porque ese es un tema gramatical. Eso es un tema gramatical completamente nuevo y completamente diferente. ¿Sí? Voy a buscarlo en YouTube, ¿sí? ¿Alguien más tiene esa duda? ¿O sabe qué es haven't? Ay. Nosotros tendemos a creer, gracias pues como que a las mismas formas del inglés que es don't, ¿sí? Si tenemos el do y le agregamos nt, pues es don't, ¿cierto? Pero con have sabemos que es pues bueno, I have, yo tengo, ¿cierto? Yo tengo. Y I haven't solo lo usamos cuando yo voy a decir yo no he, por ejemplo, I haven't eaten yet. Ahí significa yo no he comido aún. Yo no he comido aún. ¿Sí? Ese tiempo se llama presente perfecto. ¿Sí? Más adelante, yo creo que ese presente perfecto lo ven por allá como en nivel 5, 6. ¿Sí? Present perfect. Y ese como puedes ver, entonces, haven't es yo no he. Yo no he. ¿Sí? Y eaten es comido. Yo no he comido. Ido. Todos esos verbos que nosotros decimos, terminado, comido, caminado, ¿sí?
ese es el tiempo en el que nosotros usamos haven't, yo no he, que se llama presente perfecto. Ahora, en este caso, no es presente perfecto. Este caso simplemente es el verbo modal, es el verbo semimodal have, ¿sí? Que no significa que es completamente diferente al haven't, que significa yo no he, ¿sí? En este caso estamos usando es que yo no tengo, ¿sí? Yo no tengo que hacer la tarea. I don't have to do the homework. I don't have to take this test before the interview, ¿ok? Bajo ninguna circunstancia, para decir yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo que comer, no puedes decir I haven't. Bajo ninguna circunstancia, ¿ok? Porque pues no es la idea que quieres transmitir, no es el tiempo que estás usando. No sé si me hago entender, Carlos. Sí, señor, exacto, solo para presente perfecto. Ese haven't es solo para presente perfecto. Cuando decimos yo no he comido, yo no he trabajado, yo no he dormido, yo no he estudiado, ¿sí? Si ves que son ideas completamente diferentes. Eso es para presente perfecto. El haven't no significa yo no tengo o yo no tengo que hacer, no. Sácate esa idea de la cabeza en ningún tiempo, en ninguna parte del idioma es así. Listo. De pronto, si me acuerdas, te dejo un videito para que revisemos, para que veas de pronto entonces presente perfecto, así como por encimita. Bueno, entonces esta es la forma negativa para decir I don't have to, ¿ok? O she doesn't have to work. Depende de si es el de la persona. Si es tercera persona, entonces pues recuerden los auxiliares. Now for questions. Do I have to? Kelly, Señor. morning. Morning. Can you share the video with everybody in this class? Okay, yes, I will, but it would have to be on the WhatsApp group, ¿ok? Se los envío al grupo WhatsApp y cada uno ya lo revisa, ¿ok? Y si tienen dudas, WhatsApp pues... group? Yes, we do have a WhatsApp group. Alguien, por favor... Can I access that group? Yes, I will. Chicos, alguien, por favor, que esté en el grupo y quiera compartir el link al chat, se lo agradecería muchísimo. Yes, teacher, moment. Thank you, Margie. Am I Listo. in that chat? I don't know. Are you? En el chat de Meet, donde estamos escribiendo. Margie acaba de compartirlo. Okay. Listo, solamente tú le das clic ahí o lo copias. Si no estás en el celular, lo copias y lo pegas, te lo envías y ya desde el celular lo abres, ¿ok? Thank you, Kelly. You're welcome. Now here we have for questions. Do I have to do the homework? Do I have to go to work? Do I have to do this test? Do I have to read the 2 books? Ya, es una pregunta. Does she have to? Does he have to read? Does it have to read? Ok. Estos son reglas de presente simple, ok. Estas son reglas de presente simple. Si de pronto lo confunde un poco, por favor, vaya, haga un refuerzo sobre presente simple, ¿ok? Presente simple y pues sus formas, el auxiliar, to make questions, all right? Now, in past tense, for the affirmative, I had to, yo tenía que, yo tuve que, right? Sorry, I had to do the homework. He had to read. She had to read. Siempre, si se dan cuenta, el verbo siempre, sin importar el tiempo, el verbo principal está en su forma básica. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el have to y el had to, ¿ok? For negative, I didn't have to. I had to. For affirmative, for negative, I didn't have to do the homework. He didn't have to read. Yeah. You didn't have to take the test before the interview. Pero no se preocupen,
Bueno, si de pronto está un poco confundido con estos tiempos, solamente es que repase, ¿cierto? Le da una repasadita pasado, le da una repasadita presente simple, pero las evidencias, pues afortunadamente no va a tener que hacer, digamos que frases en pasado ni nada de esto para que no se vaya a confundir. Interrogative. So this is the structure. Did I have to do the homework? Yes, I did. No, I didn't. Yeah. The auxiliary, the subject, they have to, the main verb and the complement. Para todos es básicamente lo mismo en afirmativo. Pero lo que cambia es como su estructura según el tiempo, ¿no? Bueno. Questions. No questions? Great. Now, eso es el Teacher, señor. I'm sorry, teacher. Let me ask you something. Yes. When is the final date for the activity two? I will tell you. From yesterday To the 9th. tonight? The 9th. June 9th. Ya les voy a mostrar. Okay. Don't worry. Se me olvidó ponerles. Ay, ¿sí ven? Bueno, les posteo hoy. Pucha. Bueno, estoy presentando mi pantalla, ¿no? Creo que sí. Yes. Chicos, eso es básicamente lo que debíamos aprender el día de hoy, el verbo modal, el verbo semimodal, en cuanto a gramática. Environment, do's and don'ts, and vocabulary related to health. Todo eso es vocabulario relacionado, uno con el ambiente y otro con la salud. ¿En dónde está? Recuerden que vamos a contenido del curso, proyecto. Recuerden que acá está aquí están todos el cronograma. Todo el cronograma está aquí, ¿sí? Vean lo bonito que está. Entonces, actividad número 2. Estas son las evidencias que debemos entregar. Y aquí está. Vamos del 1 hasta el 9. ¿Listo? Las siguientes hasta el 10, de 10 al 20 y del 21 al 28. Y así. Ok. ¿Dónde está entonces el material para que terminen ustedes de revisar lo que hay de health y lo que hay de environment? Material supports, materials and support materials, los dos. Instrucciones está la versión multimedia, que me parece súper chévere para que estudien el vocabulario en versión multimedia. Aquí está más material de apoyo, pero entonces vamos acá, que está la versión descargable. Este material tiene muchísimos más ejemplos, tiene más cosas para que usted, si quedó con dudas, vaya y las amplíe a ese material. So, we have suggestions. This is what we just checked, okay? This is basically what we just talked about. Must, and here we have more examples. Here we have more things that you can go and check. Please go and check, okay? Here are the structure. Now, this is the environment vocabulary and things that you do's and don'ts. Do's se refiere a lo que hacer y lo no que hacer, ¿ok? Lo que no lo hace, lo que se puede hacer o lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, right? Now we have, for example, save water, right? And we have examples with the verbs and with modal verbs and semi-modal verbs. So you should take shorter showers. You shouldn't brush your teeth, right? So these are the do's and don'ts talking about environment. Save energy, recycle, plant a tree, reuse, recycle batteries, etc., etc., right? Please go and check that information. Es muy importante para realizar las evidencias. Now, vocabulary related to health, right? What? You should get exercise regularly. You should sleep at least 8 hours per day. You should drink plenty of water, etc., etc. We have a lot. Illnesses, enfermedades, sick, enfermo, nauseated,
tired, easy, right? Sharp, dull, throbbing. So this is vocabulary, guys. This is vocabulary that you should go and check before doing the evidences, okay? Asthma, black backache, blister, yeah, bruise, burn, chicken pox, cough, cramps, etc., etc. Stomachache, medical procedures, bandage, injection, medicine, operation, painkiller, pill. You see, there's a lot of vocabulary. Someone has a microphone. Ando Nancy, nos cierra el micrófono, por favor. Thank you. Glad to hear that. Bueno, these are conversations, right? Son conversaciones. Remember, here we have in contextualization a lot of práctica 1, práctica 2 o contextualización, as you want to call it. Ejercicios extras para que usted por favor vaya y practique. Pero básicamente ese es el grueso de nuestro material de apoyo. Listo, recuerden que lo encuentran material de apoyo, versión multimedia, versión descargable, navegando en estos botones. Ahora, las evidencias están súper sencillas. Vamos a evidencias. Acá están las instrucciones, ¿no? Para mover en cada uno de los botones. ¿Está? La primera evidencia se llama expressing advice, expresando consejo, advertencia, nos dice ahí, pero pues ya se pueden imaginar más o menos entonces de qué se trata, cuáles son los verbos modales y los semimodales que usamos para expresar pues como este tipo de cosas, ¿no? Voy a presentarlo acá. Recuerden que descargamos la plantilla. Descargamos la plantilla y nos dice actividad Learning Activity number 2, que es esta semanita que tenemos. Y nos dice, you will find some situations below. Estas son las situaciones aquí abajo. Give at least 4 suggestions. Da por lo menos 4 sugerencias on the person about each situation. For example, dice, I want to buy a car. Quiero comprar un carro. What should I do? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Es un consejo? No, porque mira, what should I do? Yo considero que como yo le estoy dando una sugerencia a la persona, o sea, yo no puedo usar have to, no, pues yo estoy aconsejando a la persona. Entonces, for this one, I think you should, I don't know. You should to decide what kind of car to buy. You should decide what kind of car you want to buy. Yes, you should decide. Recuerden que solamente should nunca va, o sea, tú nunca va antes de should, ¿sí? Entonces, you should decide, you should buy, you should eat, you should, ¿ok? Entonces, listo, ahí está el consejo número 1, se imaginan otros 3. Dice, she wants to decorate her apartment. What should she do? Dice que quiere decorar el apartamento, ¿qué debe hacer? ¿No? Bueno, ahí pensamos en otras 4. Dice, he has cold, tiene gripa. What shouldn't he do? ¿Qué no debe hacer? Yo creo que toda esta, todas estas con should porque son recomendaciones, ¿no? Son cosas que pues no son una obligation, strong obligation, no. De pronto si quieren usar must con el cuestión de una necessity, o sea, como de una necesidad, ¿cierto? Pero recuerden pues como en qué momentos usar uno y cuándo usar el otro. Y esta última parte dice, they want to take care of the neighborhood. What should they do? What shouldn't they do? What they should do. Take care of the neighborhood es como cuidar, ¿no? Cuidar el barrio, ¿sí? Como la cuadra. Entonces, bueno, ahí nos dice como que, ¿cuáles son como esos consejos que ustedes les darían? ¿Lo guardan?
Y ya saben pues dónde va guardado, ¿cierto? Ya ahí en ver evidencia, abajo y le dan adjuntar a la evidencia. La siguiente que tenemos se llama My Dream Vacation. Ya les muestro entonces en qué consiste. ¿Ve esto? ¿Por qué se me pasa así como tan rápido? Bueno, después de esa ay, es que making predictions. Esto sí está muy loquito. Expressing advice, la que le acabamos de decir, ¿cierto? Pasa a la actividad interactiva que se llama medical prescription. Recuerden que es solo cuestión de seguir las instrucciones. Muchas personas tuvieron muchas dificultades con la actividad interactiva anterior, pero era porque no prestaban un poquito más de atención. La tercera actividad se llama Health Solutions. Ya se las voy a mostrar. También es muy parecida a la anterior, porque también es como de dar como consejo, ¿sí? Entonces dice, soluciones para la salud. Look at the symptoms and write 3 things in the lines that a person should do and shouldn't do to get better. Todas esas cosas que le podemos pues aconsejar a una persona para hacer. Entonces, I have a cough, tengo tos. You have to. Sí, esas cosas, la idea es que según estos síntomas, usted aconseje a la persona. So you have to, nos dice la primera. Entonces, you have to wear. Ay, bueno, por eso yo siempre digo borren estas líneas porque esas líneas son muy baila. You have to wear a scarf. Sí, si tiene tos, pues debe usar o algo más fuerte. You have to take your medicine, you have to take your pills, you have to take your syrup. Yeah, you have to take your medicine. Y lo que no debería hacer, you shouldn't. Cosas que no debía hacer. Number 2, if you feel tired, you should. Si te sientes cansado, tú debes. You shouldn't. If you have a fever, a headache, you should. And you shouldn't. If you have a sore throat, you must. Sore throat es como dolor de garganta, and you shouldn't, right? Those are the 2 main activities. Ahí llevamos 3, ¿cierto? Health Solutions, Advice y la interactiva. ¿Vamos claros hasta ahora? Are we clear so far? So far, so good? I think we are, right? Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Because it's easy, right? Well, that's been easy. And now the last one is taking care of the planet. Taking care of the planet. Yo me imagino que ya se imaginan a qué se refiere. Y esta va muy enfocada al vocabulario que aprendimos sobre el medio ambiente. Taking care of the planet. And it says, in this evidence, you have to record an audio or file suggesting solutions for the rubbish problem, el problema de basura. You use should, must, and semi-modal verb have to in the answer, okay? In these suggestions, guys, you have to use the 3 verbs that we checked today, the modal verbs and semi-modal verbs that we checked today. Dice que acá hay un ejemplo. Rubbish is a big problem in our society. It suggests that people should recycle materials. So we should recycle paper, plastic bottles, batteries, and materials. Bueno, ustedes se inventan, se crean un textico así, miren, no es necesario que sea muy largo. Y ya, y lo graban en Bucarú y me lo envían. Fácil. Fácil. Y esas son las
4 evidencias para esta semana, que va hasta el 9. Excuse me, teacher, the red audio. What's la página? Vukaru. Yes. Vukaru.com. Yes, and that's it. Ahora sí, cuéntenme que nos queda más o menos 15 minuticos para que resolvamos dudas, porque tengo clase a las 9:20. Cuéntenme. Preguntas sobre lo que necesiten saber. Gustavo. Teacher, so far, so good. Thank you, Andrés. Very much. You're Have a welcome. nice day. You too, Andrés. Bye-bye, everyone. Bye-bye. See you later. If you guys have questions, you can talk to me through WhatsApp. Andrés, Gustavo. La actividad anterior me estaba en el orden, exactamente uno ponía on March, tal cosa, la siguiente parte de la oración. Y en otras actividades que he hecho anteriormente, ese on tal fecha estaba al final y eso era lo que hacía que estuviera wrong. O sea, En la interactiva estás hablando. Yeah. ¿Cuándo es correcto decirlo al principio y cuándo es correcto decirlo al final? Si quieres, pues cierras el micrófono que tengo un retorno. Bueno, en esa actividad interactiva, por ejemplo, yo me acuerdo que decía, empezaba, in the evening, in the Saturday evening, we are going to have, no sé, dinner. So, Saturday afternoon, we are going to have dinner, ¿cierto? Más o menos era así. Entonces, cuando usamos, la única clave que teníamos para entender eso era que eran mayúsculas, porque tú lo puedes usar al principio y tú lo puedes usar al final. We are going to have dinner Saturday afternoon. También, perfectamente correcto, ¿sí? Pero la clave que teníamos ahí era que eran mayúsculas. Ustedes no podían poner mayúsculas al final de la frase después de una coma. O sea, ¿cómo era posible? O al final, ¿sí? Entonces, esa era la única clave que teníamos para saberlo. Mucha gente me decía, teacher, pero es que no me da, teacher, he intentado 10 veces. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, estamos, de pronto nos acostumbramos tanto a que no le paramos bolas a las mayúsculas y a las minúsculas, que ese tipo de cosas nos pasan, ¿sí? Entonces, si tú lo quieres decir al principio o lo quieres decir al final, funcionan perfectamente. ¿Listo? You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta al principio? Creo que fue Andrés, que se fue. Seguramente ya la resolvió. Ah, o era Nelson. ¿Nelson? Nelson. Bueno, no, chicos, si no es más. Hi, teacher. Nelson, did you have a question at the beginning? I remember. No, teacher, and it's clarification by ¿qué te espera? Pues los 3 días que Listo. No, esta misma tarde. Ahorita tengo otra clase, a las 2 tengo otra y ya tipo después de las 3:30 me puedo sentar a calificarles. ¿Listo? No problem. Listo. You're welcome. Teacher, the next class at what time is it? Next class, let me see. We have a schedule. And the schedule says the 10th. Nuestras es el 10. ¿El 10 qué es? Perdón. Yo miro por acá. El 10 es el viernes. El viernes. Yo creo que va a ser en la mañana. ¿Listo? Okay. Yes? I haven't finished the activity number 1. Okay. Don't worry.